Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Marina, a Tris y a toda la familia pues, que me permitiera estar presente en esta actividad y felicitarlos porque esto es una locura absoluta, ¿no? Bueno, yo hablo gallego, por tanto que se me nota en el acento. Soy un cerebro exportado, es decir, no trabajo en España, y os voy a hablar de utopía, de distopía y de resiliencia, ¿no? Utopía es aquellas ideas que son difíciles de conseguir, que las tenemos que tener muy grandes y tener unos objetivos muy grandes para no perderlos de vista por el camino. La distopía es aquello de lo que queremos huir, ¿no? Lo peor que nos puede pasar. Y la resiliencia, pues resiliencia pues, no es más que la respuesta a aquellas situaciones aversivas, ¿no? Esto todo que os voy a explicar lo haré con fotografías descontextualizadas, pero sí que me gustaría que hicierais un ejercicio, y es que pensaréis en cuanto veáis una imagen, qué es lo primero que se os ocurre, ¿no? Yo en todo caso intentaré explicar qué significan esas imágenes. Esta imagen, a pesar de todo, tengo que decir que nosotros no nadamos con delfines. En este caso es un delfín solitario confi y tenemos que ir junto de él pues, a examinarlo pues, un par de veces al año. Entonces, en este caso, pues nadamos con amigos, no con delfines. Bueno, hablando de distopías, cuando vemos esta imagen podemos pensar en esa distopía, ¿no? En eso que a lo que no queremos llegar nunca, ¿no? Y en este caso pues es una mortalidad grande y eso nos lleva a pensar cuál es nuestra utopía, ¿no? En este caso pues la utopía es la conservación, es decir, tenemos como objetivo un objetivo absolutamente conservador, y es que todo siga como hasta ahora o mejor, pero digamos que en ese sentido es la conservación de las especies para las generaciones futuras, ¿no? Eso es absolutamente revolucionario, a pesar de esa palabra conservación. Esto que tenemos aquí es una captura accidental, ¿no? Cuando vemos esto, ya no es distopía, pues es realidad absoluta, aunque intentamos huir de eso, ¿no? Una parte importante de los cetáceos pues, mueren en capturas accidentales y por tanto que nuestras actividades influyen en su vida, ¿no? Esto que vemos aquí es otra situación pues, desde el punto de vista de la imagen muy semejante, es un varamiento masivo. Esos son 22 calderones tropicales varados, de los cuales en esa imagen hay 18 vivos. La diferencia entre estas dos imágenes es que en este caso esos animales deciden ese final. En el otro caso, esos animales no decidieron su final, ¿no? Lamentablemente, pues tenemos muchos varamientos masivos, no vamos a entrar ahora en los detalles de por qué se producen, pero que en este caso pues también tienen un difícil final porque no somos capaces de evitar esa situación, aunque intentamos ayudarlos. En nuestra utopía está intentar ayudarlos, ¿no? Esta imagen que tenemos aquí es pues, otra captura accidental, en este caso de una marsopa. La marsopa es una especie que está en peligro de extinción, es decir, que las actividades humanas, entre otras cosas, la llevaron pues, a una situación crítica. Digamos que hay muy pocos ejemplares y si no hacemos nada, la población caerá a cero en menos de 20 años. En todo caso, esta imagen es falsa porque es una imagen, es un montaje que hicimos con una marsopa que había sido capturada y apareció varada, pero digamos para ilustrar esa situación, cómo la veríamos en el mar, pues hicimos esta montaje, ¿no? Esta imagen que tenemos aquí es muy bonita, es una ballena azul observada muy cerca de costa, en las costas de Galicia. Sabéis que pues, se cazaron ballenas en Galicia hasta el año 1985 y que en este momento, pues afortunadamente, decidimos no cazarlas, no se cazan y las ballenas pues, navegan muy cerca de la costa. Pero realmente esta imagen, que es muy idílica y nos alegra a todos verla, lo que nos está reflejando es un drama, es el drama de los pastos de las ballenas que ya no existen y que buscan pastos en otras épocas del año, que no deberían estar aquí o no deberían pasar tan cerca de costa,
en sitios donde hay comida. Es decir, si uno pasa por delante del supermercado y no hay otro supermercado en 100 kilómetros a la redonda, pues lógicamente entran, ¿no? En este caso, pues las ballenas azules se acercan a la costa, pero realmente lo que estamos viendo es su drama, ¿no? Y bueno, pues en este diálogo, en esta utopía-distopía, pues incluimos el diálogo con Confi, con el delfín solitario Confi, ¿no? Bueno, en Galicia pues hay una población importante de delfines mulares, posiblemente una de las más importantes de Europa, y al ser tan grande esa población, pues siempre hay individuos inadaptados que se caen de su sistema, ¿no? Igual que pasa en los humanos, hay humanos que a veces nos caemos del sistema y no sabemos dónde ubicarnos, y en el caso de los delfines pues pasa un poco lo mismo. No es algo que ocurra ahora recientemente, ya hay casos pues constatados ya desde hace mucho tiempo, incluso pues ya pues los escritores clásicos nos hablan de los delfines solitarios, ¿no? en el Mediterráneo. Bueno, tuvimos muchos casos en Galicia, uno de los más, seguramente Luis Laría os hablaría del caso de Noli Arcina, que también estuvieron por Galicia, y uno de los más significativos fue el delfín Gaspar, ¿no? Estos delfines solitarios se definen como embajadores porque, digamos que en su soledad intentan contactar con algo inteligente que los rodee y buscan a los seres humanos para buscar esos contactos, ¿no? Esta fue la primera vez que nos encontramos con Gaspar, bueno, intentando examinarlo y ver qué le pasaba, y luego pues descubrimos que era un delfín solitario. En Galicia estuvo Gaspar, vivió en la Bretaña francesa, se le llamaba allí Jean Floc, y vivió en Galicia entre los años 2007 y 2010. Después desapareció, y aún después de haber desaparecido seguimos buscándolo y encontramos una imagen en 2018 que tenía ciertas similitudes con Gaspar, pero como no tenemos el historial de ese animal, pues no podemos hacerle seguimiento. Gaspar se reconocía porque tenía una muesca en la boca, ¿no? Gaspar desaparece y en el año 2019 aparece un nuevo delfín solitario que le llamamos Confi, de confinado, porque cuando empezó digamos, a hacerse pública su presencia, pues fue en el confinamiento del año 2020, ¿no? Entonces vivía confinado en el puerto de Portosín y además pues coincidía con el confinamiento. Como podéis ver en esta imagen, su aleta dorsal está caída hacia un lado. Uno no es solitario porque quiera, sino porque las circunstancias lo llevan a esa situación, ¿no? Desde luego no es su utopía, más bien es su distopía, ¿no? Por tanto, que esto significa que este animal solitario, una vez que se queda fuera del grupo, tiene que tomar una decisión de si morirse, porque no es capaz de sobrevivir solo, o si vivir, ¿no? Durante esas dudas, pues Confi, digamos que vivió momentos difíciles y que lo llevaron pues a una deshidratación y posiblemente una desnutrición, lo que le provoca esa caída de la aleta dorsal. Pero él tomó la decisión de sobrevivir. Estas imágenes que veis aquí son pues, imágenes del año 2020, pero aún se aprecian pues, las marcas de esa violenta situación que lo llevó a ser expulsado de su grupo, ¿vale? Bueno, fuimos haciendo seguimiento hasta que, bueno, pues como era esperable, pues contactó con humanos, ¿no? Claro, para estas miles de personas que había en las playas seguramente sería una utopía, y al mismo tiempo para él el contacto con otros seres inteligentes pues también era una utopía. Pero realmente pues se convierte esto en una distopía porque es una situación absurda y falta de respeto y muy peligrosa, ¿no? En alguna ocasión, siendo acosado por motos acuáticas contra la playa, pues llegó a morder a una persona y a mandarla al hospital. Esa situación que se complica con las molestias que Confi causa a los profesionales del mar, sobre todo a los navalleiros que pescan navalla en inmersión con aire de compresor, pues lleva hace un año ahora justo a que le clavaran un arpón de 120 centímetros en el costado. Entonces, a partir de ese momento, pues es una nueva vida. Es decir, en este momento estamos celebrando un año de la tercera vida de Confi. Es decir,
La primera vida es cuando nace, la segunda vida es cuando es expulsado de su manada y la tercera vida es cuando sobrevive a un arponazo, ¿vale? Aquí pues estábamos acompañando, no nadando con un delfín, sino intentando saber qué es los daños que le había causado el arpón, ¿no? Después de intentar quitárselo y no conseguirlo, pero a raíz de haber manipulado el arpón, pues él mismo se lo quitó a base de golpes contra el puerto y contra las paredes, etc. Y en junio, aproximadamente, ¿no? Aquí el 13 de junio de este año, pues lo fuimos a ver. Y afortunadamente, pues estaba bien. Pero claro, ya digo, esto no es nadar con un delfín es muy peligroso. Esa escena que estáis viendo ahí, pues es una situación de dominancia. Es decir, él intenta aplastar al humano que está ahí flotando con su propio cuerpo. Pesa 300 kilos. Entonces, por eso que no es nada positivo, pues mantener ese contacto directo con estos animales. Aún así, es difícil de gestionar esta situación. Intentamos dar la máxima información posible a través de información en los medios públicos, a través de cartelería que ponemos en los puertos, procurando que la gente no mantenga el contacto directo con él. Pero realmente muchas veces cuando pensamos en Confi, en su vida y en su difícil futuro, pues nos acordamos de muchos de nuestros adolescentes, ¿no? Porque están en un mundo que les parece vacío y la única posibilidad de respuesta a esto es la resiliencia, ¿no? Es decir, cómo superar esas adversidades, ¿no? A lo largo de los trabajos que desarrolla la red de varamientos de Galicia, pues tenemos que atender a muchísimos animales, ¿no? En este momento llevamos más de 550 cetáceos varados en Galicia, la mayor parte de ellos muertos, y muertos por captura accidental. Es decir, que las actividades humanas afectan muy negativamente a los ejemplares, a las poblaciones, y como en el caso de la marsopa, está al borde de la extinción por esta situación, ¿no? Hablando de las ballenas, que aparezca varada una ballena no es... podíamos pensar que es un caso muy excepcional, pero es que en Galicia aparecen más de 12 ballenas, más de 12 ejemplares de cetáceos que superan los 6 metros de longitud, muchas de ellas ballenas, al año. Es decir, que eso debería estar contemplado en los presupuestos generales como mínimo de la comunidad autónoma, sino del Estado, ¿no? Eso significa, pues, por ejemplo, que en este caso, un animal muerto por un impacto con un barco, ¿no? Digamos, es un atropello, el barco se lo atropelló, se lo llevó por delante y lo mató. Claro, son ejemplares muy grandes, de más de igual 20 metros de longitud, 30 o 40 toneladas de peso, y eso no es fácil de sacar de delante, ¿no? En muchos casos, pues, tenemos que hacer operaciones muy complejas para intentar retirar esos animales de ahí. Somos los verdaderos balleneros del siglo XXI, ¿no? Aquí tenéis a Luis Laría, precisamente en este caso era una delegación de Galicia que fuimos a cortar, pues, una ballena a Asturias, ¿no? El pueblo más ballenero de toda la península ibérica, que son los vascos, hoy en día, pues, no saben qué hacer prácticamente con una ballena varada. Ya no es la primera vez que nos han llamado a Euskadi a cortarla, ¿vale? En este caso es una ballena que cortamos en Bermeo. Pero claro, decíamos que hasta el año 85 se cazaron ballenas, ¿no? En el Estado español. Esta situación, que es en las Islas Feroe, se sigue produciendo a día de hoy, ¿no? En Galicia se cazaron delfines igual que se cazaban en las Islas Feroe, pues ya hace bastantes años, ¿no? La última matanza de delfines conocida fue en el año 1937, o sea, antes de ayer, pero decidimos dejar de hacer eso, ¿no? Es un consenso y decidimos que esas especies a partir de ahora pasan a ser un valor ambiental, dejan de ser un recurso, pasan a ser valiosas desde el punto de vista de conservación y tomamos esa decisión. Eso sí es una utopía, ¿no? De llegar a ese punto y no, pues, esta situación de distopía absoluta, ¿no? Los animales, ¿cuál es su utopía? Pues supongo que vivir tranquilos, ¿no? Ellos tienen su propia vida, no es para nada fácil vivir en el mar, no es amable la vida entre ellos, como ya vimos con el caso de Confi, por ejemplo, ¿no?
Muchas veces nos encontramos estas situaciones absolutamente distópicas en muchos animales varados, en los que vemos pues la destrucción ya no solamente de un solo animal, sino de generaciones completas, ¿no? Pero nuestra utopía es intentar, o fue, intentar hacer algo con estos animales que aparecían en la costa desde el año 1990, ¿no? Nos planteamos que, bueno, algo había que hacer. Y de hecho, pues hoy en día, pues esta situación que es absolutamente distópica, de un varamiento de varios ejemplares, pues conseguimos darle solución en muchas ocasiones, ¿no? A pesar de lo que digo, que hay más de 550 varamientos en este momento, el 10% son animales vivos y afortunadamente muchos de ellos conseguimos sacarlos adelante, porque depende un poco cuál sea el motivo del varamiento. En este caso, pues es un grupo de delfines comunes que, muertos de hambre, una vez más, es su drama, la ausencia de lugares de alimentación en otras zonas que se vienen adentro de las rías, a zonas donde ellos no controlan y no controlan las mareas y simplemente pues se quedan varados. Afortunadamente pues ya no es una utopía, ya es una realidad, que tenemos mecanismos y protocolos para poner en marcha y poder ayudar en este caso, pues, por ejemplo, a esos animales varados, o en este caso pues es un delfín mular que estaba atrapado en una red. Por ejemplo, en esta imagen pues hay miembros de Protección Civil, de la Armada y de la Guardia Civil colaborando con CEMA en este objetivo de salvar la vida de este animal, y en este caso se consiguió. No siempre, ¿no? No siempre se consigue, pero en este caso pues sí se consiguió. Este es un caso, por ejemplo, diferente, es un delfín mular también que subió 15 kilómetros río arriba, es un ejemplar juvenil que por motivos que desconocemos se separó de su madre y estos chavales todos, que son piragüistas, nos ayudaron a capturarlo, ¿no? Es decir, ya llevaba allí 5 días igual y entonces, pues bueno, había que tomar una decisión. Claro, es una situación absolutamente distópica, lo peor que nos puede pasar es encontrarnos un delfín pues a 15 kilómetros del mar, y no es la primera vez, ¿no? Hemos encontrado marsopas en Padrón, que está pues a pocos kilómetros de Santiago, ¿no? Más de 20 kilómetros del mar, río arriba. En este caso el animal está vivo. Claro, ¿cuál sería la utopía en este caso? Sería tener unas instalaciones adecuadas para poder darle una solución a este animal, recuperarlo, rehabilitarlo y devolverlo al mar. Eso de momento sigue siendo una utopía, ¿no? En muchos casos pues recogemos ejemplares que sabemos que no tienen la más mínima posibilidad de supervivencia y bueno, pues intentamos hacer algo por ellos, pero en muchos casos pues no podemos, ¿no? Este es el mismo animal de antes. Podéis pensar en esta imagen descontextualizada, pues que es una situación pues, de medicalizando al animal para intentar salvar su vida, pero en realidad lo que estábamos haciendo es eutanasiarlo. No había opciones a hacer nada por este animal, y eso es una situación que muchas veces tenemos que tener en cuenta, ¿no? Absolutamente distópica para nosotros. La utopía sería otra cosa. Esta es una imagen también descontextualizada. Bueno, lo que os decía antes, podéis pensar lo que os parezca de ese primer flash en cuanto recibimos esta imagen por los ojos. Esto no es un cetáceo, es una foca, pero también creo que merece la pena pues, mencionarla. En este caso pues es Doki. Las focas vienen a Galicia durante una época entre el mes de diciembre y el mes de marzo aproximadamente. Son foquitas muy jóvenes, de pocos meses de vida, y que vienen a alimentarse, y una vez que se alimentan vuelven al mar y ya no las volvemos a ver. Pero Doki se quedó en la costa de Galicia, y por tanto pues que digamos que hizo gala de su resiliencia para poder adaptarse a la situación que se encontraba, pero se encontró cosas que no esperaba, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes descontextualizadas que vemos aquí, pues es un momento en el cual unos trabajadores van a dinamitar unas cargas de dinamita en el puerto. Claro, tienen miedo de que si la foca se les va para el mar, pues salte por los aires. Entonces no se les ocurre otra cosa que atarla con una cuerda y esperar a que se produzca la carga. Claro, me llaman y me dicen, es que hay una foca en el puerto, vamos a dinamitar. Pues usted no puede dinamitar. Entonces, pues no se les ocurrió otra cosa.
Igual que decíamos con los delfines, no nadamos con delfines ni con focas, pero a veces pues hay que acercarse a ellas y preguntarles qué es lo que les pasa. Doki, digamos que en pleno verano tenía fotofobia, es decir, que durante el día estaba con los ojos cerrados, abría los ojos y decía, bueno, voy a descansar. ¿Dónde hay una playa? Allí. Iba hacia la playa con sus ojos cerrados y varaba en la playa a descansar. Pero claro, en la playa había 1000 personas. Y entonces Doki, que pesaba aproximadamente unos 80 kilos, pues varaba al lado de un bañista que estaba allí. Claro, nos llama, mira, que hay una foca en la playa, vamos allí. El señor estaba a 50 centímetros de la foca. Le digo, mire, por favor, retírese un poco, porque es que la foca si se gira le llega. Unos días después varó en unas piedras y estuve acompañándola allí hasta que cayó el sol, porque tenía miedo que la gente pues la molestara. Y efectivamente, aunque estaban unas piedras allí apartadas, pues la gente iba a esa zona con los perros y eran los perros los que la encontraban. Entonces yo les explicaba, no, es Doki, está aquí descansando. Ella posa de todo, no nos hacía ni caso. Pero esperé a que cayera el sol y ya cuando vi que era de noche, que ya aparentemente no se veía nada, no era fácil encontrarla, bueno, me fui. Y tardé en llegar a casa un cuarto de hora y cuando llegué a casa me comunican que unas personas con perros y palos la expulsaron. ¿Vale? Entonces eso es un poco también lo que, es decir, cuando hablamos de la industria pesquera, cuando hablamos de los políticos, cuando hablamos tal, es decir, nosotros mismos no estamos ni siquiera educados para vivir con la fauna salvaje. Otra distopía más, los plásticos. Ya hablamos pues, de la consecuencia de los plásticos en los cetáceos. Es decir, la consecuencia de los plásticos en los cetáceos en general es muy baja. Muy baja. Menos del 0,1% de los cetáceos varados en Galicia mueren por los plásticos. Pero si cogemos un grupo que son los grandes buceadores, como son los cachalotes y los cicios, la incidencia de los plásticos en ellos es muy alta. Muy alta. Por encima del 70% de los grandes buceadores que varan en Galicia presentan plásticos en su estómago y en muchos casos son la causa de la muerte. Bueno, si le preguntamos a Confi cuál es su utopía, simplemente nos dirá esto. Sabe que no tiene futuro, pero que nos jodamos, que a fin de cuentas sigue vivo. ¿Vale? Y no puedo terminar la charla, me prometí no hablar de las orcas, pero no soy capaz. Entonces no puedo terminar la charla sin hacer mención a Córsica, que es una orca que ya no está. Las orcas ibéricas son muy pocas, tenemos 35 ejemplares fotoidentificados. Desde el año 2020 protagonizan las interacciones con los veleros y por lo tanto que están en una situación aún más crítica de la que está la población. Tenemos que tener en cuenta que en este momento pues, hay aproximadamente unos 650 barcos interaccionados, en este momento pues, hay 6 barcos hundidos, ninguna persona humana lastimada ni fallecida por esta situación, pero sí que hubo 4 orcas muertas ya desde el año 2020. Y en este caso hacemos mención a Córsica, las otras son más anónimas, porque era una hembra matriarca que con su ausencia también hay ausencia de cordura incluso en el grupo de las orcas. Y nada más, el futuro de Confi será el que nosotros queramos, igual que el futuro del planeta, igual que el futuro de los cetáceos, y nosotros tenemos la sartén por el mango para gestionarlo. Y con esta última reflexión, pues termino aquí.